Hoy quiero hablar de algo que casi no se dice. Quiero hablar de lo que pasa después de ganar. De ese momento en el que el juez pita el final y el cuerpo no salta, sino que cae. Porque después del éxito, en muchos casos, no es euforia, a veces es alivio. Y otras veces es vacío. Y lo más incómodo de todo esto, de lo que vamos a hablar hoy, es que ganar no siempre termina llenando. Hoy vamos a hablar de por qué algunos campeones, cuando llegan a la cima, cuando ganan, sienten algo que nadie espera. Y de por qué el éxito no siempre resuelve lo que llevamos adentro. El capítulo de hoy nace de una imagen de hace muy poco tiempo. Una imagen que se da el 30 de noviembre del 2025. En el momento donde el juez pita al final de un partido y Nacional sale campeón uruguayo. Lo que me quedó grabado no fue el típico festejo. Fue otra cosa. Cuando el juez pita el final, los jugadores no saltan. No salen corriendo, no gritan, sino que vi algo que me llamó la atención, que fue cómo los jugadores en muchos casos se arrodillaban o se quedaban tirados en el piso. Eso para mí fueron imágenes muy fuertes. Hay como un desplome del jugador. Y esa imagen para mí es muy clara porque no termina siendo una actuación. Es que el cuerpo realmente se está cayendo. Después de ver esa imagen con la que me quedé en la cabeza, se me vinieron otras, pero sobre todo la imagen del Mundial del 2022, donde Argentina sale campeón. Me acuerdo en el momento, hay una imagen que se ve atrás, en el momento del último penal, donde Argentina lo hace, el Dibu Martínez cae al piso, y cuando el resto sale corriendo, Messi queda arrodillado agarrándose la cabeza. Se queda quieto ahí y creo que termina cayendo. Y eso no es algo casual. Si ganar fuese pura felicidad, el cuerpo como que explotaría, como un estado de éxtasis. Que muchas veces lo vemos nosotros del otro lado, que lo hacemos nosotros, los que estamos afuera. Nos abrazamos, saltamos, abrimos los brazos. Esas son como expresiones muy naturales del ser humano en estado de éxtasis o de una felicidad extrema. Pero muchas veces lo que terminamos viendo en los deportistas no es ese estado de éxtasis. Es como un alivio. Durante muchos años, los deportistas viven en un estado de tensión. Entrenan bajo mucha presión, compiten con miedo a equivocarse, cargan con expectativas, muchas veces propias, expectativas ajenas, con muchas exigencias y sobre todo con muchas miradas. Y en todo eso, lo que terminamos viendo es que el sistema nervioso vive activado, vive en un estado de tensión sobreactivado. Y esto no es una metáfora, esto son cuestiones biológicas. Cuando alguien persigue un objetivo durante años, el cerebro funciona como en un modo de anticipación. Me voy anticipando a lo que vaya a suceder y voy en búsqueda de lo que vaya a suceder. Y hoy en día, que está la dopamina, ¿no? Cuando hablamos de dopamina, lo que estamos diciendo es que la dopamina no es la hormona del placer, sino que es la hormona que se libera ante el deseo. Esta hormona se activa cuando algo está por alcanzarse. Entonces lo que sostiene al deportista no es el premio, sino que es la persecución, es el deseo. Eso es lo que da la energía de poder seguir. Pero cuando el objetivo se termina alcanzando, esa anticipación, porque está en búsqueda de ese objetivo que es el deseo, eso termina desapareciendo. Entonces, esa activación en la que el cuerpo está, termina bajando y por eso aparece
este desplome de los deportistas en el piso. Y como decimos, esto es algo fisiológico. Es como que el cuerpo por momento dijera, ya está, ahora puedo soltar, se terminó. Pero en todo esto hay algo un poco más profundo. Durante años, o por lo menos en algún torneo que se está buscando ahí, la vida del deportista queda organizada alrededor de un propósito. Y en ese propósito está el entrenar, el mejorar, el poder clasificar a algo, el poder ganar. Y ese propósito es lo que ordena el tiempo, ordena toda tu vida. Y también ordena el cuerpo. Y sobre todo, ordena tu identidad, porque es lo que vos estás haciendo en búsqueda de ese propósito. También ordena quién soy. Pero cuando el propósito se cumple, ese objetivo que estabas en búsqueda desaparece. Y ahí la pregunta es incómoda, porque cuando desaparece, se terminó todo, la pregunta que viene es, ¿y ahora? ¿Ahora qué viene? Desde el punto de vista del psicoanálisis, se sostiene algo que a mí me parece muy potente. El deseo nunca se satisface completamente. Cuando creemos que el logro nos va a completar, estamos depositando en ese logro una fantasía. Mientras el objetivo está delante, el deseo es lo que nos mantiene vivos. Es el deseo lo que nos mueve. Pero cuando el objetivo se alcanza, ese deseo necesita moverse, necesita desplazarse hacia otro lugar. Si no se desplaza hacia algo nuevo, aparece el vacío. Y ese vacío no es un fracaso. Es el deseo buscando un nuevo lugar donde apoyarse. Y eso es profundamente humano. Esto no es solo una reflexión filosófica. Hay muchos estudios a nivel científico que mencionan que muchos atletas experimentan síntomas de ansiedad o de tristeza después de grandes competiciones. No después de perder, sino después de terminar un proceso, un ciclo. Porque cuando la estructura que organiza toda tu vida desaparece, el sistema se queda sin dirección inmediata. Es como que no sabe para dónde ir, qué es lo que viene después. Y cuando eso sucede, eso puede sentirse como un vacío. Se terminó, ¿y ahora qué viene? Y si no tengo algo, aparece un vacío que por muchos momentos es muy crudo y muy cruel. Y hay algo que incomoda un poco más, que es entender que a veces el éxito no siempre termina llenando. A veces el éxito realmente no llena, sino que el éxito alivia. El éxito no elimina las inseguridades, no borra las heridas, no reorganiza la identidad, pero puede cambiar cómo te miran los demás. Pero no cambia automáticamente cómo te sentís después de que el estadio queda vacío. Y culturalmente no está permitido estar mal después de ganar. Después de ganar hay que estar bien, hay que estar feliz. Y si no estás feliz, parece que hay algo en vos que está mal. Y no es así. No está mal. Eso lo que quiere decir es que somos humanos. Y con todas estas reflexiones, hay una pregunta que debemos hacernos. A los que somos hinchas, a los padres, madres, periodistas, amigos y hasta a las parejas. En muchos casos nos gusta exigir resultados. Y nos encanta medir el valor por los logros, los premios, las medallas o los trofeos. Pero pocas veces pensamos en el día después. Cuando se apagan las luces, cuando el estadio queda vacío, cuando el celular deja de sonar, cuando el cuerpo ya no tiene más tensión que sostener, vemos que el deportista no es solo la foto levantando la copa. Es la persona que está en su casa. Es la persona que vuelve
a su casa después. Que puede sentir alivio de toda la tensión que había tenido durante todo este tiempo, pero que también puede sentir un vacío, y que ese vacío no es un fracaso, sino que es ausencia de un nuevo horizonte. El ser humano no vive solo de resultados, vive de propósitos. Y cuando el propósito desaparece, se necesita construir otro. Entonces quizá la pregunta no sea cómo se gana, sino quién sos cuando ya ganaste y cómo volvés a desear. Porque la salud mental no depende solo del resultado, depende de la capacidad de reinventar el deseo. Si sos deportista, pregúntate, ¿quién soy además del resultado? ¿Qué parte de mí depende de los aplausos, depende de los likes, depende de los comentarios? Y si estás del otro lado, también puedes preguntarte, ¿qué es lo que termino acompañando? ¿Acompaño el proceso o acompaño solo el premio? Y quiero cerrar con algo claro. El problema no es ganar. El problema es creer que ganar va a resolverlo todo. Pero ningún logro va a reemplazar el trabajo interno. Pero sí puede ser el comienzo de algo nuevo. Si el deseo se mueve, si el propósito se renueva y si la identidad no queda atrapada solo en el resultado. En el deporte celebramos el resultado, pero la salud mental empieza cuando se apagan los aplausos.